Ya, ahora sí, la verdad es que he tenido problemas de conexión la mayor cantidad del día. Así que ahora sí creo que podemos conectarnos y voy a invitar también a la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Me parece, la verdad, bastante importante abordar estos temas, sobre todo porque estamos a muy pocos días de que el Congreso, de manera, a ver, irregular es poco, ¿sí? De manera ilegal, inconstitucional, pretenda en menos de una semana ya elegir, recomponer en realidad el Tribunal Constitucional. Podrían elegir hasta 6 de los 7 magistrados. Están a menos de un mes de irse. Este Congreso de la República está a menos de un mes de irse. Vamos a entrar nosotros los congresistas electos a comenzar a gestionar lo que toque, y aún así a menos de un mes quieren elegir estos magistrados y recomponer todo el TC. La verdad es que no nos sorprenda que además esto haya sido pensado eh, de alguna manera tal para socavar un poco el poder político del nuevo gobierno, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros quizá ya hemos visto que las cosas se han estabilizado en términos de que ya estamos a puertas de que se nombre el señor Castillo como presidente de la República, pero eso no quita de que hayan otros intentos desde otros lugares, más desde la política, desde el propio Congreso, que puede vacar eventualmente a un presidente, desde el propio Tribunal Constitucional, que como ya hemos visto jugó un papel importantísimo en estas vacancias presidenciales, en este cambio o en estos cambios de presidente que hemos tenido en el último periodo, en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, la verdad es que el Tribunal Constitucional es fundamental para la democracia y fundamental para la toma de decisiones, fundamental también para la continuidad de un gobierno que debería durar, en general, ¿eh? Cualquier gobierno. Los gobiernos están hechos para durar 5 años. Si no respetamos eso, pues comenzamos con la inestabilidad y la crisis que ya hemos tenido antes y que ya hemos visto nos ha quitado tanto piso para poder trabajar, que es lo que la gente necesita hoy por hoy en pandemia. Entonces, dicho esto, voy ahora ahí está, a invitar a Fabiana por el tema. Y, eh, y bueno, recordemos que finalmente es el Congreso el que tiene como tarea elegir a estos magistrados después de que una comisión presente ciertas candidaturas de las que también vamos a hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabi? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal, Sigrid? ¿Cómo estás? No te escucho absolutamente nada y no sé si soy yo. A ver. Mm, Ya, ahora sí te escucho. Hola, hola, ¿Ahora hola. sí? Sí, 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 tenía un problema con... Es que creo que mi Bluetooth estaba conectado y por eso no te oía. Pero ya. Ah, ya. ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias por conectarte. Bueno, que yo había hecho una introducción muy chiquitita. Creo que podemos conversar de este tema sobre varios aspectos. Bueno, ya habíamos conversado un poco por WhatsApp. Aquí hay, y yo quiero que tú me expliques desde tu perspectiva más constitucional y como abogada, eh, los vicios, las irregularidades, las inconsistencias de este proceso. Bueno, desde la nueva o la ampliación de las legislaturas hasta, de alguna manera también ya podemos hablar incluso hasta de los magistrados, de los candidatos, ¿no? A magistrados, de cómo estaríamos hablando, además de, tú me lo decías por WhatsApp claramente, una recomposición, o sea, 6 de 7 podrían cambiar, entonces, ¿en qué contexto lo estamos haciendo? Digamos que hay irregularidades, pero también hay vicios, ¿no? Hay faltas a la norma. No sé si podemos hablar un poco del contexto específico contigo, para eso también quería convocarte. Sí, sí, claro. Creo que lo primero sería importante que cuando se critica esta elección, no se está desconociendo que el Congreso tiene la competencia constitucional para elegirlos, ¿no? Entonces creo que a veces hay un poco de confusión cuando se hacen críticas a la forma como se está eligiendo, que creen que se critica y se dice, bueno, pero tiene la competencia para hacerlo, como si entonces por tener la competencia pudiera hacerse de cualquier forma, ¿no? Y creo que acá una analogía que podría servir mucho para entender que es posible cuestionar es, por ejemplo, el Congreso puede dar leyes, ¿no? Es su competencia por excelencia, pero eso no quiere decir que puede dar cualquier tipo de ley, por ejemplo, una ley inconstitucional, ¿no? De modo que si da una ley inconstitucional, esta podrá ser controlada. Uh -huh. Entonces, es lo mismo aquí. Tiene la competencia, por supuesto que tiene la competencia para elegir a las magistradas y magistrados del tribunal.
El tema es cómo lo hace, ¿no? Entonces, claro, para poner un poquito en contexto por qué se está eligiendo ahora y por qué se critica, tenemos que ver más o menos cronológicamente qué pasó, ¿no? ¿Cuándo empezó esta elección realmente? La elección de estos magistrados, bueno, no de estos candidatos, ¿no? Sino la elección para reemplazar a los 6 magistrados, a los 5 magistrados y una magistrada que ya cumplieron su mandato el 2019, se acabó su mandato de 5 años, empezó el 2018 en realidad. A fines del 2018 se estableció la comisión para elegir a los reemplazos de estas 6 personas que ya tendrían que haber dejado el Tribunal Constitucional el 2019. Pero ¿qué pasó el 2018 cuando inició este proceso para elegir, ¿no? Ujú. Lo que pasó fue que esta comisión estuvo el 2018, pero no hizo nada. Es decir, no convocó a pleno finalmente con las candidaturas para que se pueda hacer la elección. Pasó un año entero y recién en septiembre de 2019 convoca a la elección. Y ahí fue que pasó esto de la cuestión de confianza que llevó a la disolución del Congreso, ¿no? Entonces, claro, ¿y por qué fue esta cuestión de confianza? Fue porque como esta comisión y la elección de magistrados se había dormido un año, es decir, desde fines de 2018 hasta casi fines del 2019, no estaba precisamente en la palestra pública la forma como esta comisión especial había estado trabajando. Y recién se puso en el foco a fines del 2019. ¿Y cuál era la crítica? La crítica era que la ley orgánica tal como estaba prevista no contemplaba requisitos de meritocracia para poder elegir a las magistradas y magistrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El Ejecutivo presentó un proyecto de ley. Claro, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese proyecto de ley, pero el trasfondo de eso y lo, entre comillas, valioso, era que se quería establecer algunas causales objetivas de méritos para que las personas más idóneas puedan entrar al tribunal. Porque antes de este proyecto de ley que finalmente se aprobó el 2020, luego de recompuesto el nuevo Congreso, lo que pasó fue que antes se elegía a dedo, por así decirlo. No tenían que pasar ningún concurso. Cualquier persona que postulase o que fuese invitada por la comisión especial, simplemente con alcanzar 87 votos, ya podía ser magistrado o magistrado del tribunal. Esto en sí mismo no es malo necesariamente, porque con esa elección hemos tenido buenos magistrados y magistradas. Hemos visto que se ha elegido, ¿no? Pero ha sido contingente que se haya elegido a buenos magistrados con esa elección sin meritocracia. Pero claro, precisamente para evitar que pueda ser usado con intereses subalternos o eligiendo a personas ya sin méritos, se estableció esta nueva forma de elegir meritocráticamente. Pero a pesar de que se cambió esta ley, se estableció estos requisitos de meritocracia, la comisión especial que debía, digamos, ejecutar esta nueva ley, que debía cumplirla, ha establecido criterios en su propio reglamento muy formalistas y en su accionar que también contravienen la ley. Es decir, ha exigido más requisitos de los que la ley orgánica del propio tribunal exigía, ¿no? Entonces, un requisito, por ejemplo, que se legalice tal firma, ¿no? Que se legalice tal documento en el que un participante acreditaba, pues, que tenía experiencia académica internacional, etcétera, ¿no? Entonces, la persona presentaba el documento, decían, no está legalizado, no. Y en lugar de simplemente no darle el puntaje por ese documento, excluían por completo su candidatura, cuando la ley orgánica ni la Constitución te exigen, por ejemplo, tener ese documento, no solo ese documento, sino el requisito de tal experiencia de profesora en tal universidad, no te exige eso, solo te exige ser mayor de 45 años, ¿no? Tener determinada cantidad de años, sea en el ejercicio de la profesión, 15 años en el ejercicio de la profesión docente o judicial, ¿no? Pero no te exigían otras cosas y claro, esta forma de interpretar de formalista y terminó excluyendo a varias candidaturas, ¿no? Y eso para empezar simplemente el tema de las irregularidades, ¿no? Ahora, Luego de eso fue, perdón, sí.
No, sí, Fabiana, me parece la verdad bastante importante, pero antes de pasar también a los cuestionamientos de los magistrados, yo agregaría, así como hay requisitos muy legalistas que no necesariamente abonan al tema meritocrático, que era lo que se buscaba con esta nueva reforma, la elección de magistrados, sino que en realidad lo que tratábamos era, como tú has dicho, ¿no? Escoger a los magistrados más idóneos y que al mismo tiempo sea a través de un mecanismo que no genere pues dudas o críticas y que sea exigente, ¿no? Exigente en el buen sentido de la palabra. Pero ¿qué pasa, no? Yo estaba antes del vivo recolectando algunas notas periodísticas y leía también las críticas hacia las preguntas que se le hacían a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, porque sobre eso también hubo mucha crítica, ¿no? Cómo el Congreso, bueno, y la comisión, ¿no es cierto?, que escoge a o encargada de proponer a esos nuevos postulantes, hacía preguntas que no tenían absolutamente nada que ver con derecho constitucional o absolutamente nada que ver con sus cualidades para el tema, pues, que iban a desempeñar o que van a desempeñar eventualmente de ser elegidos, ¿no? Por ejemplo, preguntas que hacían, ¿está de acuerdo con la eutanasia? Entonces, digamos, preguntas que salen un poco, ¿no? ¿Bajo qué requisitos debería legalizarse si usted está de acuerdo, ¿no? Con ese tipo de cosas. O, no lo sé, yo creo que ahí también se ha puesto en cuestión cuál es esa comisión y cuando se pone en cuestión cuál es esa comisión o quiénes son los que entrevistan a estos candidatos, se pone en cuestión en realidad también a todo el Congreso de la República, porque como tú empezaste diciendo, este es un Congreso muy deslegitimado, se ha puesto en cuestión que además se ha intentado ampliar una legislatura solo para ver el tema de Tribunal Constitucional. Bueno, también se intentó ver o modificar constitucionalmente temas como el de la cuestión de confianza y otros que no procedieron, pero ¿por qué? ¿No? Si estamos a un mes de que ese Congreso deje sus funciones, si estamos a un mes de que el nuevo Congreso elija sus comisiones y pueda organizarse, e incluso también hablar de lo del TC con un poco más de tiempo, ¿por qué el apuro? Entonces hay una serie de cosas que dentro de esta, entre comillas, mejora siguen faltando, ¿no? Claro, no, y lo que tú dices sobre el momento en el que se está eligiendo también es clave. ¿Por qué? Porque esta elección en concreto, se retomó, porque se había suspendido, se suspendió en noviembre, porque claro, una vez que se aprobó esta nueva ley, digamos, en la que se establecieron estos requisitos para garantizar meritocracia, empezó nuevamente la comisión a funcionar, ¿no? Pero ¿cuándo se paralizó? Cuando hubo la vacancia al expresidente Vizcarra. Entonces, claro, esta comisión estaba funcionando con estos vicios que te digo, poniendo requisitos que no estaban en la ley, etcétera, pero funcionando al fin y al cabo y podría haberlos corregido, no sé, pero ¿qué pasó? Se suspendió por completo a raíz de la asunción de Merino a la presidencia, ¿no? Entonces ahí se suspendió por la renuncia de los miembros de esta comisión. Y resulta también problemático que decidieron volver a retomar eso después de las elecciones, ¿no? No es que una vez que asumió Sagasti, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a continuar con la elección de magistrados, vamos a recomponer nuestra comisión. No, simplemente no hicieron nada, sino hasta abril de este año, luego de las elecciones presidenciales. Las elecciones de primera vuelta fueron el 11 de abril y el 20 de abril es que se decide conformar nuevamente, ¿no? Y se Ahora, decide conformar con apuro a partir de que se sabe ya los resultados de la primera vuelta, ¿no? puedo abogada del diablo y puedo hacerte la pregunta ya no tanto apelando a tu conocimiento como derecho o desde el derecho constitucional, sino más bien la pregunta política, ¿no? Hay la intención de querer socavar de una manera también desde el Tribunal Constitucional intentar socavar el piso de este nuevo gobierno. Lo que pasa es que la función de las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional, como tú bien lo has dicho, es de tal relevancia que hasta el cuestionamiento de lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones podría eventualmente llegar al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, incluso, claro, ahí quisiera hacer la precisión de que primero pasaría por el Poder Judicial y demoraría un poco más, y quizás cualquier cosa que pase sea que se declare cualquier decisión, ¿no? De proclamar al profesor Castillo o de no proclamarlo, por ejemplo, cualquiera de esas decisiones
llegaría al tribunal muy tarde. Entonces, quizás no iría tanto por ahí ahora, porque al tribunal tendría que llegar después de que pase por el Poder Judicial para ese tipo de cuestionamientos, pero sí podría ser, por ejemplo, para el tema de las leyes que quieren sacar ahorita, que también mencionas, que es la delimitación de la cuestión de confianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría ser que quieran también, ¿no? Un tribunal que resuelva sobre la cuestión de confianza, de modo que restrinja los poderes del Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Ellos anticipando que podría ser un gobierno adverso a sus intereses. Eso podría ser, ¿no? El tema siempre es delicado porque, claro, como el Tribunal Constitucional siempre va a resolver si una ley del Congreso es o no constitucional en caso está fuera cuestionada, ahí también siempre se dice, oye, pero ¿por qué el Congreso en general tiene que elegirlo, no? Porque incluso si se eligiese, si el Congreso en el que tú vas a estar, por ejemplo, ¿no? Va a emitir leyes, pero también si eligiese al tribunal, este tribunal podría también controlar esas leyes. Entonces, cuando el Congreso lo elige, siempre está esta consideración, esta no va a desaparecer, ¿no? El tema que aquí se pone precisamente el foco acá es por qué han hecho esta cuarta legislatura para aprobar reformas constitucionales y quieren elegir de inmediato al tribunal cuando hacen eso. Entonces ahí ya podría haber una suspicacia, digamos, ¿no? Que es razonable, ¿no? A diferencia que cualquier otra elección, digamos, que no tenga el apuro que hay ahorita, ¿no? Entonces, por ese lado, podríamos pensar que podría obedecer a esos intereses, pero más allá de los intereses, yo creo que lo más grave es que no se está haciendo un procedimiento transparente que cuente con todas las garantías para elegir a los magistrados de las más altas cortes. Como tú bien mencionabas, como hay cuestionamientos incluso a las candidaturas, salen ahorita cuando ya hubo todo el filtro de la comisión especial, pero recién salen ahora. ¿Y por qué no salieron antes? Es decir, no establecieron ni siquiera plazos o formas de investigar o hacer participar a la ciudadanía, ¿no? Precisamente porque lo hicieron muy rápido. Entonces no hubo chance de que salgan estas cosas y las mismas personas de la comisión no tuvieron interés tampoco, ¿no? Porque si no ya hubieran advertido esto. Es de conocimiento público la investigación de los cuellos blancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que haya personas vinculadas tendría que haber salido en la entrevista personal, tendría que haber salido en la evaluación de la trayectoria democrática y de la idoneidad moral, que son los requisitos que están en la nueva norma del 2020, ¿no? Sí, yo Entonces, justo eso preocupa. Sí, justo estaba revisando, ya que estamos entrando un poco de repente a hablar de los candidatos, ¿no? Y de los que podrían ser eventualmente magistrados. Esto además, dicho sea de paso, se ha agendado para el día 6 de julio, ¿no? Si no me equivoco, esta elección. Bueno, todavía no sabemos. ¿Hay Sí, la posibilidad de que se caiga pese a haber sido agendada? creo que para el 7 y 8, si no me equivoco, lo tenía por acá anotado. Pero lo que tú Eh, mencionas es bastante grave, ¿no? De hecho, el tema de los cuestionamientos, a ver, hay varios cuestionamientos. Hay cuestionamientos de investigaciones, de corrupción, etcétera, y hay investigamientos también de alguna manera de cercanía a partidos políticos, que eso a veces lo vemos, pero creo que de manera más evidente en esta lista de candidatos son 15 personas, creo, justo estaba leyendo una nota de Convoca en donde reseña a algunos de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Julio Rodríguez Mendoza, ¿no? Que es un ex juez supremo, pero que ha estado involucrado en el escándalo de los cuellos blancos, como tú bien mencionas. Se detectó que recibió 7 llamadas de César Inostroza, ¿no? En los años 2016-2017. Hay otro de los magistrados, Vicente Jauregui, que también fue destituido del cargo de vocal supremo por el ex CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura. A ver, hay personas mucho más conocidas. Fernando Calle, o sea, yo como periodista además lo conozco bastante bien, tiene un claro sesgo, pero además ha sido militante del Partido Aprista toda la vida, y aquí es donde hablo Ella también. fue magistrado también la conformación anterior a la actual, ¿no? Él fue magistrado también. Así es. Entonces, y bueno, incluso, ¿no? Un ex abogado de Alan García en el caso Lavallato, si no me equivoco, creo Francisco Morales, que fue abogado de Alan García, tal cual, en esta investigación fiscal del caso Lavallato. A ver, hay algunas cosas que son cuestionamientos, definitivamente eso no le corta o no les impide a ellos postular, pero si hay todo este filtro y se ha querido además priorizar la meritocracia, es algo que sigue sin entenderse, ¿no? O sea, ¿cuál es la legitimidad de candidatos con estos pasados y cuál es la legitimidad de un Congreso que además prácticamente pues puso el señor Merino de presidente a través de lo que muchos llamamos fue un golpe? Eh, para elegir esto, ¿no? De manera muy expresa, de manera muy rápida.
Claro, por ejemplo, hubo candidaturas que renunciaron a la candidatura justo a ser magistrados del tribunal. Por ejemplo, el ex decano de la Facultad de Derecho de la PUC, él renunció una vez que sucedió lo del el señor Merino, ¿no? Cuando asumió la función de la presidencia. En ese momento también renunció a ser candidato del tribunal el profesor Guillermo Boza, precisamente porque demostraba así también su trayectoria democrática, que es una de las exigencias que está en la ley orgánica, ¿no? Entonces, claro, lo irregular también es, este proceso se suspendió en los hechos, no es que se sacó ninguna resolución de suspensión o que se anuló. Entonces, cuando se retoma también se hace un nuevo cronograma, y lo que pasa es que se hace un nuevo cronograma y también corren con las fechas en el nuevo cronograma. Entonces, no hay espacio razonable precisamente para involucrarnos y sacar estos cuestionamientos que hay o hacer la mejor evaluación posible. Y no solo eso, sino que cuando se convocó también para que postulasen las personas, se dio un plazo muy corto, de modo que ¿cómo vamos a pedir contar con la mejor calidad de profesionales si no se le da el tiempo a estas personas para que postulen y recaben toda esa información que se requiere para postular, sobre todo con las exigencias que te dicen, copia pirateada, copia legalizada? Muchas personas tampoco alcanzaron a cumplir porque se puso un plazo de muy pocos días. Eso demostraba que realmente no es que querían abrir, digamos, la convocatoria para que todas aquellas personas que se sientan capaces de puedan postular, no, sino que seguramente ya tenían a personas que les habían sugerido, mira, vamos a abrir esto y va a ser muy poquitos días. Entonces, claro, esto da que pensar también que sea tan poco tiempo para la convocatoria, ¿no? Y cuando retomaron ahora el procedimiento, pudieron también haber anulado todo lo anterior, todas las irregularidades, y haber empezado con una convocatoria nueva, por último, incluso ya fuera de los cuestionamientos de la legitimidad de la elección, sino ya por último para hacer un mejor procedimiento, digamos, ¿no? ¿Qué Pero es lo que tampoco se debería, hizo. qué es lo que deberíamos hacer en el siguiente congreso, creo yo, ¿no? Es decir, pasar Exactamente, un esto a su plazo masa. amplio. Tal cual. Tal cual. Y yo lo que Ujú. mencionaba, ¿no? Un poco lo de los cuestionamientos, veía que aquí también, disculpa que nombre con nombre y apellido, pero tú bien dices, hay personas que por, voy a decir la palabra, creo yo, ya más de opinión propia, ¿no? Por decencia, dan un paso al costado después de todo lo que ha hecho este Congreso. Incluso, si me preguntas a mí, este intento de elegir de esta manera a los magistrados, ya para mí deberían algunos también dar un paso al costado y decir, oye, yo he sido candidato, pero la verdad, esta no es la forma y me gustaría más bien que no en son de protesta, pues se pase el siguiente congreso. Caso, por ejemplo, Velasco Pérez, David Velasco Pérez, militante de Acción Popular, se ha postulado también por este partido político. Jorge Luis Rioja Vallejos, actual asesor también en una comisión del Congreso, es trabajador del Congreso, de la Comisión de Constitución, hace casi 20 años, además, dicho sea de paso, ni sabía eso. Postuló al Congreso también por la región San Martín, por Solidaridad Nacional, que ahora es Renovación Popular, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos vínculos y hay muchas dudas sobre esto, y yo creo que, como tú dices, la salida y lo responsable en esos momentos, y yo creo que el Congreso debería, si va a salir con algo de decencia de su gestión o de su mandato, es dejar que se abra una nueva convocatoria, un nuevo concurso, y que el próximo Congreso sea el que lo haga de manera rápida, sí, pero de manera responsable, ¿no? En donde además la ciudadanía también vea, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que se le están haciendo a los candidatos? ¿Cómo es que se están midiendo esta meritocracia o estas cualidades que deben tener, no solamente en términos morales, sino también en términos seguros y de conocimientos constitucionales, etcétera, ¿no? Por supuesto. No, y además esto ya ha pasado antes, esta forma de tratar de hacer elección express de magistradas y magistrados a dedo, sin que participe la ciudadanía, y también se ha visto cómo con una presión ciudadana se han retractado. El propio Congreso se retractó, por ejemplo, el año 2013 con la llamada repartija, cuando postulaba o cuando uno de los candidatos era, me acuerdo, el señor Sousa, por ejemplo, ¿no? Que fue el abogado de Keiko Fujimori, si no me equivoco, o del estudio del abogado del doctor Nakazaki, que claro, él postulaba a candidato del tribunal cuando también había grandes controversias sobre los procesos constitucionales en trámite de la familia Fujimori en general, ¿no? Entonces, hubo mucha presión ciudadana y se dejó sin efecto esa elección, ¿no? Igual pasó
el año 2007, cuando se vio que quien había sido electo, porque llegaron a elegirlo también, llegaron a elegir al señor Ríos Castillo, se le vio luego almorzando con Agustín Mantilla y también se dejó sin efecto su designación. Esto no es nuevo, ¿no? Que se quiera tomar el Tribunal Constitucional, por así decirlo, ¿no? Que no se espere que, bueno, pues las personas más cualificadas estén, no, sino que se quiera poner a quienes tengan quienes puedan luego defender eventuales intereses, sea partidarios, etcétera, pero cuando la ciudadanía se ha comprometido, se ha caído estas dos veces, por Mira, ejemplo, ¿no? Entonces, Fabiana, hay algo que una persona pone en los comentarios. A ver, no siempre leo los comentarios, pero cuando veo algo interesante me parece bueno detenernos. No querer a una uh -huh, persona por su militancia es discriminación. A ver, eso me parece interesante, porque cuando yo he dicho, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Hay abogados o candidatos que están ligados a partidos políticos. El problema no es solamente discriminarlos porque hayan tenido alguna militancia. El problema aquí, y tú lo has dicho bien con lo de la repartija, porque una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y en la legitimidad de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, si tú estás jugándote procesos que van a ir al TC o que están en el TC discutiéndose, que atañen a partidos políticos en particular, y en este caso que incluso atañen a la señora Keiko Fujimori como la candidata que perdió en estas elecciones, pues no se trata de discriminación, se trata de ver si esa persona vinculada a la señora Keiko Fujimori, vinculada a Fuerza Popular o a otros partidos, pongo el ejemplo, ¿no? Va a ser realmente la más idónea para tratar casos que atañen a ese partido, que atañen a esa candidata, que atañen a esa fuerza política dentro del Congreso que tiene ahora 26 congresistas. O sea, no se trata tanto de si se puede o no se puede, si se discrimina o si no se discrimina, sino a quiénes estamos poniendo ahí y por qué motivos. No pueden ser por motivos políticos. Yo creo que por ahí va un poco la explicación del comentario que pone esa persona, ¿no? claro, ahí también yo haría un matiz porque, claro, entendido en el que no por motivos políticos, en el sentido de que no se quiera beneficiar una determinada agenda política, pero también es importante entender que el Tribunal Constitucional es un órgano jurídico y también político. ¿En qué sentido es político y por qué hay alguna arista de relevancia política que, claro, que bien entendida, ¿no? Debe ser saludada también. El tribunal es jurídico político en tanto las decisiones que toma tienen que tener base jurídica, pero tiene que tener siempre en cuenta el impacto político de su decisión, ¿no? Eso no quiere decir que tiene que preferir a una determinada agenda política y precisamente por eso se debe descartar los móviles políticos en el entendido de decir yo quiero elegir a alguien que va a llevar a cabo esta agenda política, puede ser política o también religiosa incluso, ¿no? Hay muchas consideraciones también de índole de alguna religión, un movimiento religioso que quiere llevar una determinada agenda y por eso también está interesado en poner a personas que pues luego vayan a defender esta agenda. Entonces, claro, lo que se quiere evitar es la defensa de agendas políticas, agendas religiosas, agendas que no sean más bien independientes, imparciales, ¿no? Que no garanticen, perdón, que las personas sean independientes e imparciales, ¿no? Entonces, claro, cuando decimos consideraciones políticas, yo haría la salvedad de que algunas sí son necesarias en el sentido de, por ejemplo, es político evaluar la trayectoria democrática de una persona, ¿no? Si es que está una candidata, un candidato, siendo entrevistado para ser magistrado, entonces, claro, se puede evaluar ahí su trayectoria democrática, cómo ha participado cuando se ha tratado de mediar la democracia, ¿no? Y esa es una consideración que no es jurídica, no es más política, pero es política orientada también a salvaguardar precisamente el Estado constitucional. Entonces, en ese sentido, yo haría la salvedad de decir, claro, por ese lado, la consideración política es válida porque está orientada a salvaguardar la democracia, el Estado constitucional y garantiza aún así la imparcialidad y la independencia de la persona en el tribunal. Pero no así consideraciones político-partidarias específicas, ¿no? Entonces, claro, hay personas que han podido ser, por ejemplo, magistrados del Tribunal Constitucional que han sido axiopopulistas en un momento, ¿no? Y que no por ello han llevado la agenda de ese partido, ¿no? Entonces,
claro, es difícil, es una línea muy delgada, pero ahí importa la trayectoria democrática de la persona. Si se ve que esa persona militó en tal partido, pero siempre demostró una actitud democrática y que se puede desligar incluso del partido cuando el partido no está actuando de forma democrática, entonces ahí yo no vería un impedimento y podríamos más bien advertir, oye, esta persona cómo se ha comportado en su vida, porque lo importante para elegir a las magistradas y magistrados es evaluar su trayectoria. Por eso se espera y se pone un requisito de edad también, ¿no? Por lo menos 45 años, ¿no? Se espera que ya hayan tenido participación en la vida de la nación, de modo que se pueda advertir si han actuado de forma correcta o incorrecta, pero no de una moral tan relativa, sino correcta o incorrecta en función de la democracia y de la constitucionalidad, ¿no? Evidentemente, si han participado en algún gobierno de facto, etcétera, entonces ya de plano estarían descartados en el sentido de la trayectoria democrática, ¿no? Entonces, por eso me parece importante hacer algunas distinciones y también cuando luego, si es que se frenasen estas elecciones y el nuevo Congreso eligiera a las nuevas magistradas y magistrados del tribunal, deberían tener este tipo de consideraciones, no descartar por completo lo político, sino que descartar lo que impida luego que haya imparcialidad e independencia, ¿no? Que es lo más importante. Sí, tal cual. Yo creo, Fabiana, que como bien tú dices, eso también va a servir mucho el que hayas mencionado como ejemplos lo que ocurrió con la repartija. Muchos de nosotros marchamos también para que se visibilice eso, porque estaba no solamente el tema del Tribunal Constitucional, si no me equivoco, también estaban los integrantes del Consejo del Banco Central de Reserva y una serie de cosas que La se querían Defensoría del Pueblo, de sí. la Defensoría, etcétera. Entonces, es bueno o es buena la vigilancia ciudadana, estar alertos como ciudadanos. Yo te lo digo porque, claro, somos congresistas electos y nos preocupa mucho este tema porque lo que nos deja el Congreso actual en estas legislaturas extraordinarias y estas extensiones de los plazos que han estado haciendo entre gallos y medianoche nos preocupa porque es lo que vamos a recibir de acá los próximos 5 años. Pero como ciudadanos de a pie que todavía somos de alguna manera y en general pedirle a todos los que nos están viendo, pues hay que ser muy conscientes y estar movilizándonos, porque de lo contrario, lamentablemente, vamos a tener lo mismo, ¿no? Lo mismo de siempre, en donde se usa políticamente en el sentido negativo, ya para ser más específica en todo caso, a instituciones que lo que deberían hacer es estar trabajando de manera diligente por pronunciarse de manera oportuna, ¿no? Hay muchos balances, creo, que podemos o podríamos hacer con respecto al papel que ha jugado el Tribunal Constitucional, habiendo tenido casi 4 presidentes en el último periodo. Mucho se criticó de que el TC pues se tardara tanto en emitir opinión, ¿no? Con respecto al tema de la cuestión de confianza o de las vacancias o, en fin, centrar jurisprudencia en varios casos. Entonces yo sí creo que ahí va a ser muy importante que quienes estén cada elección sean los magistrados o los abogados más probos y que no solamente hablemos de requisitos formales, sino también hablemos de entrevistas que nos hagan ver que son realmente y moralmente los aptos para ejercer, ¿no? No sé si con ese mensaje podríamos cerrar y estar muy atentos también la próxima semana. Justo ahora voy a publicar exactamente la fecha porque estaba buscando en mi computadora la agenda del pleno, pero va a ser muy importante estar así de atentos, ¿no? Y movilizados. Sí, concuerdo con que hay que estar atentos y sobre todo acá haría también una precisión de qué podría pasar y qué no podría pasar. Por ejemplo, se requiere 87 votos para cada uno, ¿no? Para poder elegir. Entonces, ahorita hay 6 asientos libres, por así decirlo, en el tribunal, 6 de 7. Entonces, la votación se va a realizar en el orden del cuadro según el cuadro de méritos que han puesto, si es que se lleva a cabo, ¿no? Si es que no la paralizan, se llevaría así y tendría que la primera persona ver si consigue 87 votos. Si no consigue o si sí consigue, ya está electo. Si no, el siguiente, la siguiente, la siguiente. Pero también si el Congreso no frena la elección, pero toma conciencia o más congresistas toman conciencia y simplemente podrían no darle el voto a estas personas. Es decir, no solamente si no sienten que tienen el poder de frenar la elección, porque tendría que ser una decisión del Pleno para suspenderla, si no sienten que pueden llegar a los votos para suspenderla, lo que pueden hacer es dejar de votar a favor de estas candidaturas y lo que pasa finalmente es que no se elige. No se elige, porque si no llegan a 87 votos, no se elige. Si alguno llegase, se cubrirá una vacante, ¿no? De las Quizás 6. no necesariamente los 6, lo ideal sería que no haya la elección de esta forma, no que no se pueda elegir un tribunal, sino de esta forma.
son 15, ¿no es cierto?, que hay que votar, o que habría que votar si es que esto no se... Exacto, que habría que votar en ese orden, ¿no? En el orden de mérito, ¿no? El primero me parece que es Calle, ¿no? El que ya fue magistrado y que tiene también que salió recién en el comercio, ¿no? Estas llamadas. Entonces, claro, él sería el primero en ser votado, ¿no? Y si llega a los 87, será electo y reemplazará al que tiene mayor antigüedad en la colegiatura, porque todos los 6 que salen del tribunal fueron electos el mismo día. Entonces, si no fuera así, saldría el de mayor antigüedad en el cargo. Pero como todos tienen la misma antigüedad en el cargo, el que saldría, el que sería reemplazado, sería el de mayor antigüedad en la colegiatura, que me parece que es Manuel Miranda. Entonces, claro, ahí saldría uno por uno, ¿no? Si es que es. Pero bueno, entonces habría quizás dos formas, ¿no? Quizás o que se suspenda la elección, si pudiese lograrse, ¿no? Y si no puede suspenderse la elección, en todo caso que no se lleguen a esos votos para no hacer el cambio y que se haga una elección más transparente ya en el nuevo Congreso con calma, ¿no? Porque si bien sí, ya culminó el mandato de estos magistrados, lo importante no es, bueno, ya culminó el mandato del 2019, entonces elijamos a quien sea, no, porque estas personas van a estar 5 años por lo menos en el cargo y van a decidir al final, por ejemplo, si tal cuestión de confianza fue válida o no fue válida, si tal ley o tal reforma constitucional es válida o no es válida. Entonces, claro, la trascendencia es absoluta, ¿no? Tal cual. Es importantísimo tomar conciencia también y que la gente sepa que el TC, si bien se elige en el Congreso y no es una elección popular más, sí es importantísimo fiscalizar al Congreso y por ende las decisiones que tome en torno a este tema y en torno a esa institución que, como tú bien has dicho, define prácticamente todo. Es el máximo intérprete de nuestra Constitución y no hay cosa, la verdad, más importante y relevante en términos no solamente legales, sino de país, de nuestro Estado de Derecho, y con tanta fragilidad y crisis política con la que venimos, pues aún más peso hay que darle a este tipo de procedimientos. Muchísimas gracias, Fabiana. Bueno, tú estás, y yo quisiera dar el mensaje, ¿no? Porque ustedes además se han agrupado como abogados o abogadas constitucionalistas en esto de perspectiva constitucional. A mí me parece siempre muy válido resaltar a personas jóvenes, y te voy a ser muy sincera, y lo voy a decir de manera muy pública, mujeres abogadas creo que hacen mucha falta en términos de vocerías. Yo como periodista o como comunicadora en los últimos años siempre he entrevistado a muchos expertos en derecho constitucional hombres, así que tengamos estas voces a mí, la verdad, desde mi trinchera feminista y desde mi trinchera muy interesada en que cada vez más mujeres tomen también la posta, pues te agradezco muchísimo y ojalá estemos en contacto. Sí, no, muchas gracias a ti y también compartimos en realidad, ¿no? La vocación por difundir a las mujeres constitucionalistas. Desde Perspectiva hemos sacado una lista que agrupa a muchas mujeres constitucionalistas precisamente para difundirlas y que puedan ser convocadas en medios, y esta lista es abierta y ojalá que más constitucionalistas a nivel nacional quieran inscribirse, ¿no? Y bueno, eso sería ideal. Así que muchas gracias a ti. Listo. Gracias, Fabiana. Nos vemos pronto entonces. Cuídate mucho.